Vamos a meternos con un tema ahora realmente importante relacionado con Venezuela, aquí en CNN Redacción Edición Buenos Aires. Italia rechazó la extradición de Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y Energía, así también como exdirector de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Ramírez ejerció ambos cargos durante la gestión del fallecido expresidente Hugo Chávez y también fue embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Según el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el exfuncionario está acusado de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación. En declaraciones a CNN en el año 2017 y en 2019, Ramírez manifestó que las acusaciones denotaban tremenda ignorancia, fueron sus palabras textuales, y agregó que estaban usando su caso para desviar la atención sobre los problemas de Venezuela. Por todo esto, vamos a hablar precisamente con Rafael Ramírez para que nos comente lo más reciente sobre este proceso legal en su contra y, por supuesto, otras cuestiones importantes. Rafael, Nacho Girón para la pantalla de CNN en español, para Venezuela, pero también para toda la región, por eso le voy a pedir desde ya respuestas contundentes y claras para toda nuestra audiencia internacional. Gracias por este tiempo y voy a arrancar por aquí. ¿Cómo pasó de ser uno de los principales funcionarios del chavismo a enfrentar cargos por corrupción y un pedido de extradición? Bueno, porque en Venezuela se ha producido un proceso de desplazamiento de los chavistas. El gobierno de Maduro no tiene nada que ver con Chávez, se origina de ahí, pero ha acabado con toda su obra y básicamente ha perseguido a los que seguimos manteniéndonos en las posiciones de Chávez. Yo he sido, una de las personas que influyó más durante el gobierno del presidente Chávez y hoy día soy víctima de la persecución de Maduro. Por cierto que ese sistema judicial que me persigue y que me acusa, es el mismo que ha sido denunciado en el último informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos como un instrumento de persecución política que está al servicio de Nicolás Maduro. Aquí lo decimos, y en esta persecución de la cual usted habla, la Corte de Apelaciones de Roma denegó su extradición, reconociendo también la necesidad de protección internacional por la violación de los derechos humanos en Venezuela. Lo que quiero preguntarle muy concretamente es, ¿cuál es su miedo si es extraditado finalmente? O si se quiere, ¿por qué lo buscan? Bueno, a mí realmente Maduro, no solo esta extradición, Maduro ha iniciado una persecución en mi contra que ha sido implacable, ha sido un ensañamiento, todos sus medios han confiscado mi casa, han amenazado a mis familiares y finalmente han actuado aquí en Italia. Pero en Italia fue rechazado de manera categórica. Es una sentencia de la Corte de Apelo que es firme, es inapelable, donde ellos tienen muchos argumentos, pero el que esbozan para denegar esta extradición es que las autoridades italianas me han otorgado el estatus de refugiado por mi obvia condición de perseguido político. Y en consecuencia, debo ser, de acuerdo a la Convención de Ginebra del año 1952, objeto de la protección internacional. En este momento, a quien extraditan a Venezuela, lo mata el gobierno de Nicolás Maduro, como sucedió con el ministro de Petróleo Nelson Martínez, que por cierto fue director de PDVSA en Argentina y que murió porque no atendieron sus necesidades de salud. El Consejo de los Derechos Humanos ha denunciado que el sistema jurídico, judicial, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía en Venezuela están al servicio de la persecución política, y un informe anterior denunciaba cómo en Venezuela se cometían violaciones de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad. Y aquí insisto con este tema. ¿Por qué lo busca el gobierno de Nicolás Maduro? Usted, por ejemplo, se lo pregunto muy concretamente, ¿se ha quedado con dinero de los venezolanos, sobre todo en su gestión al frente del área de petróleo? No, por favor, no digas eso. Eso ha sido una campaña permanente en contra mía. No han podido demostrar nada. No tengo problema con la justicia en ningún sitio del mundo. Mi único problema es con Nicolás Maduro. Vivo de mi ejercicio profesional. Tengo 30 años en el sector petrolero, más de 30 años. Y pero no me voy a mantener callado. Yo sigo denunciando lo que ha hecho Maduro, sigo escribiendo, sigo declarando, porque nosotros tenemos que actuar contra la destrucción del país. El país está en ruinas. Ahora, por supuesto, durante su gestión al frente de PDVSA, la industria petrolera recibió uno de los mayores ingresos de la historia. Usted mismo, de hecho yo lo tengo aquí, ha hablado o ha escrito sobre 500.000 millones de dólares. Las acusaciones en su contra son fuertes y por eso profundizo en este tema. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se ha podido dar una explicación concreta al respecto?
Bueno, ese dinero entró siempre al fisco venezolano, ¿no? Bueno, vamos a dar una discusión en qué se invirtió ese dinero. Ese dinero se invirtió para, bueno, resolver la deuda social que había con el país. Venezuela, durante el gobierno del presidente Chávez, superó los índices que estaban establecidos en la meta del milenio, derrotó la pobreza, derrotó la desigualdad. Es decir, ese dinero se distribuyó para beneficio del pueblo, pues, ¿no? Una cosa, por eso te digo, es lo que hicimos nosotros con el petróleo durante el gobierno de Chávez y otra es la que ha hecho Maduro, que ha destruido el país, empezando por la industria petrolera y por eso tienes esos muchachos tratando de llegar a los Estados Unidos. 6 millones de venezolanos han salido del país y bueno, y nuestra crisis, nuestra economía está acabada. Ahora me quiero meter con la industria petrolera, por supuesto, en Venezuela, pero ¿usted tiene miedo, por ejemplo, de que le pueda pasar algo grave? Y también le quiero repreguntar, hablando de Nicolás Maduro y su gobierno, ¿ellos tendrán miedo de que usted pueda aportar información que perjudique precisamente al gobierno de Venezuela? Ellos lo que tienen miedo es que nosotros, los chavistas, reitero eso, los chavistas, tengamos la posibilidad de reconducir el movimiento político en Venezuela, salir del barranco en que nos ha metido Maduro y retomar el camino de Chávez. Maduro le tiene miedo al chavismo, porque sabe que el chavismo es un sentimiento que está en el corazón del pueblo y nosotros nos mantenemos como chavistas y nosotros denunciaremos a Maduro toda la política que está haciendo, está absolutamente contraria a lo que fue la obra y la prédica del presidente Chávez. ¿Y por qué no vuelve a Venezuela? ¿Teme por su integridad física? Claro, claro que sí. En Venezuela hay una violación permanente de los derechos humanos. De hecho, cuando yo renuncié a las Naciones Unidas, iba a volver al país y los militares me advirtieron que no lo hiciera porque sería detenido de inmediato y metido en la tumba, ¿no? Que es una prisión donde tienen a tantos exministros, oficiales y trabajadores de PDVSA, más de 150 trabajadores presos. Claro, Maduro ha levantado todo tipo de acusaciones sin fundamento, pero realmente lo que ha hecho es descabezar al chavismo dentro del sector petrolero y dentro del gobierno. Pues igual ha hecho con la oposición, es lo mismo, es una dictadura. Hay hechos, por ejemplo, que marcan que otras personas, otros exfuncionarios chavistas, por ejemplo, han hecho acusaciones graves contra el gobierno de Nicolás Maduro y su gestión. Ahora, pareciera particularmente, corríjame si me equivoco, que van a buscarlo puntualmente usted. Quiero tratar de entender y que entienda nuestra audiencia internacional, no solo la venezolana, ¿por qué? ¿Por qué a usted, Sí, Ramírez? porque yo soy una de las personas que podría derrocar a Maduro, porque soy una persona que ha denunciado a Maduro, porque he propuesto una junta de gobierno para salir de esta crisis y volver a la Constitución. Sí, porque yo me mantengo activo, yo defiendo los ideales y defiendo la obra de nuestro gobierno. Hay muchos que se han quedado callados, hay muchos que se han acomodado al gobierno. Yo pienso que nosotros no, sobre todo la izquierda en América Latina incluso, debe dar un paso al frente y denunciar lo que está pasando en Venezuela, que no tiene nada que ver con el proceso bolivariano. Es un crimen contra el pueblo. Es por eso que me persigue. Yo seguiré ejerciendo mi derecho político de denunciar lo que están haciendo y, por supuesto, desde el sector petrolero, bueno, conozco muy bien lo que han hecho y conozco muy bien cómo han destruido nuestra empresa. ¿Hubo corrupción con el petróleo? Le decía que me iba a meter en este tema durante el chavismo. Ha habido corrupción con el petróleo en toda la historia petrolera del país. Cuando Juan Vicente Gómez, cuando la dictadura de Pérez Jiménez, cuando Carlos Andrés Pérez, la Cuarta República, cuando el chavismo y después del chavismo, porque es un problema de que nuestro país recibe una cantidad de dinero, más de 120.000 millones de dólares Pero cada Ramírez, año. usted fue parte, no solo parte, me animo a decir, fue el número uno del Sí, petróleo en el país. bien. ¿Tú quieres ver cómo es petróleo Venezuela? Mira, te tenía este gráfico. Esto es PDVSA, o era PDVSA. No me vas a decir que uno puede ser responsable de lo que haga un gerente en cualquiera de esas gerencias. Lo que te quiero decir es que el problema de la corrupción tiene que ver con la debilidad de nuestras instituciones, no solo en el sector petrolero o en el sector importación, todo. Ahora, en Venezuela, en nuestro país, la responsabilidad penal por el hecho de la corrupción es personalísima. Contra mí no han levantado ninguna prueba, no tienen nada. Ellos te pueden acusar a ti de lo que sea, pero tienen que demostrar que eso es cierto. Se supone que existe la presunción de la inocencia. Eso es así en todas partes del Pero mundo. usted me está diciendo yo para entenderlo, porque este argumento se ha utilizado, por ejemplo, mucho en el caso Odebrecht a nivel internacional, que el principal funcionario de una empresa
enorme del mundo, como es PDVSA, puede no enterarse de corrupción abajo suyo siendo el principal líder de esa empresa? Disculpe, me Claro cuesta que creerlo, por eso. no, no te cuesta creerlo, son 293 empresas en un holding. Cada empresa tiene sus mecanismos de decisión y por supuesto que existen los mecanismos de control del Estado venezolano que son los que juzgan la actividad o cualquier irregularidad que haya en la industria petrolera. La industria petrolera es una de las pocas del país, la única, que está sometido a tantas instancias de control. De manera tal que, bueno, si alguien cometió algún hecho de corrupción, tiene que rendir cuenta a la justicia por eso. Pero no puede decir que ¿Y todo por qué lo no que se fue sucede, antes, Ramírez, incluso en la época en que todavía Chávez estaba vivo? porque yo soy chavista, porque estaba trabajando con Chávez, estábamos haciendo una revolución. Yo renuncié en el 2017, sobre todo después de la violencia política en la calle y después que me di cuenta que Maduro estaba violando la Constitución y las leyes. Por eso renuncié. Y entonces a partir de ahí que Maduro comienza una campaña de difamación y persecución que no ha tenido tregua, pues. Pero más ¿Y Hugo nadie, yo Chávez no no tengo... sabía de esa corrupción a la que usted hace referencia? Digo, ¿tampoco el presidente sabe lo que hacen sus súbditos? Bueno, sí, pero para eso están sus súbditos, no, sus subalternos, digamos. Para eso están los mecanismos de verificación y control del Estado, ¿no? Yo no soy policía. Eso le corresponde a los organismos competentes. Tienen que hacerlo. Nosotros tenemos mecanismos de Claro, el control problema es que esos organismos de Contralor del Estado estaban gestionados por el mismo chavismo. Bueno, pero no, no es verdad. Hubo muchos casos de corrupción que fueron perseguidos, que fueron juzgados, pero bueno, tiene que haber una justicia, ¿no? Tiene que haber una situación de independencia de los poderes. En este momento no lo hay. El que sea extraditado a Venezuela sencillamente será colocado en la tumba y será, bueno, sujeto a la violación de todos sus derechos. Sí, sí, digo porque por supuesto si el número uno del país no sabe nada, si el número uno del área de petróleo no sabe nada, si en general nadie fue puesto preso por esto y por dinero que la justicia está investigando que falta sobre el petróleo, me cuesta creer entonces profundamente y con mucho respeto qué es lo que sucedió. Bueno, es un tema que habrá que determinar, para eso están los organismos competentes, pero Maduro no está persiguiendo eso, Maduro lo que está persiguiendo es la disidencia. De hecho, este es un gobierno mucho más corrupto que cualquiera que hayamos tenido en nuestra historia. Y están involucrados personas que están vinculados directamente al mismo Nicolás Maduro, a los órganos de poder, a la cúpula del poder. Eso no pasaba con Chávez y yo puedo dar fe de eso y alguien tendría que demostrar que eso era así. Eso nunca fue así. Pero bueno, la corrupción es un fenómeno deplorable que yo rechazo, pero no me corresponde a mí, tienen que ser los organismos de justicia, pero no es la justicia Maduro. Esa no es No justicia. quiero dejar de consultarle como especialista en la materia, ¿cómo explica la crisis petrolera en Venezuela y eventualmente cuál fue su responsabilidad? Bueno, fíjate, nosotros dejamos la industria petrolera produciendo 3 millones de barriles día. Dejamos una empresa, y eso no lo digo yo, eso está en nuestros estados financieros auditados, que son públicos, ¿no? Que siempre fueron transparentes. Dejamos una empresa de 231 mil millones de dólares en activos, la quinta empresa más importante del mundo. ¿Qué pasó? Que a partir de mi salida en diciembre, yo salí en agosto del 2014, pero en diciembre del 2014 Maduro tomó el control de las finanzas de PDVSA, colocó allí incondicionales suyas y sencillamente se bloquearon el presupuesto de desarrollo de PDVSA, le negaron los recursos para utilizarlo en otras necesidades del gobierno o en otros propósitos y poco a poco la producción petrolera fue cayendo. La industria petrolera es continua, no puede pararse. Yo no tengo por qué dudar de esto último que me dice y se lo tomo, por supuesto, pero déjeme dudar del concepto de transparencia porque usted mismo, unos minutos atrás, me ha hablado de justamente corrupción. Entonces me pregunto si esa corrupción reinante en PDVSA durante la época del chavismo no ha generado también, en parte al menos, la crisis petrolera. No, mira, yo te estoy diciendo, no pongas en mi boca palabras que no he dicho, vamos a ser muy precisos. Lo que dije es que la corrupción es un fenómeno en nuestro país, producto de que ingresa una inmensa riqueza petrolera, una inmensa renta petrolera. Ahora, ha habido corrupción en PDVSA, ha habido corrupción en la importación, ha habido corrupción en el sector bancario, en el sector privado. Es decir, es un fenómeno deplorable. Ahora, existen mecanismos de control para ello y esos son
por lo menos lo que corresponde a mi gestión, eso se siguieron al pie de la letra. Ahora, si alguien comete corrupción, bueno, tiene que responder por eso, pero Maduro no está persiguiendo la corrupción, Maduro está persiguiendo la disidencia que usa el tema de la corrupción como un argumento y claro, tiene jueces en su servicio para eso. Ahora, volviendo al tema de PDVSA, sí. Sí, no, si iba a decir que digo, teniendo en cuenta más o menos lo que usted viene contando, entiendo que se va a quedar en Italia, entiendo que no va a volver a Venezuela. Lo que le quiero preguntar es, ¿qué busca en un futuro cercano y si en algún momento piensa que podría efectivamente regresar a su país y hasta presentarse a cargo? Yo desconozco si usted, por ejemplo, quiere ser ministro, quiere ser presidente. Yo quiero volver a Venezuela. Yo estoy en Italia sencillamente porque mi familia es de origen italiano, la familia de mi esposa, pero por supuesto todos los días pienso en volver a mi país porque tenemos la responsabilidad, nosotros, sobre todo los chavistas, de resolver el problema creado por Maduro y reconstruir nuestro país. Estoy trabajando para eso y por eso me mantengo en la política. Yo quiero volver. ¿Cumplir algún rol importante? Por ejemplo, ¿alguna presentación a cargo como presidente? Pero claro que yo estoy dispuesto a trabajar en lo que haga falta para reconstruir nuestro país. Tengo una experiencia, tuve una gestión que fue beneficiosa para todo el país. De mí podrán decir lo que sea, pero es innegable que Venezuela tuvo 10 años de un crecimiento económico envidiable. Tuvimos la economía más fuerte, o una de las más fuertes de nuestra región. Y claro, sabemos cómo reconstruir la industria petrolera y cómo reconstruir el país. Pues no es solo un tema técnico, es un tema político fundamentalmente. Y eso es lo que hay que resolver. Déjeme precisar esto nada más. ¿En un rol importante como una eventual presidencia? En el rol que sea necesario. Yo estoy dispuesto a conducir mi país, lo he dicho, en el 2017 propuse mi candidatura para contrarrestarme con la de Maduro en unas primarias, eso desencadenó toda la violencia del maurismo. Entiendo que no podría juntarse políticamente jamás por lo que viene diciendo con Nicolás Maduro, pero si lo llamaran personajes importantes de la política venezolana como Guaidó o como Leopoldo López. Mira, nosotros tenemos mucha diferencia, mucha diferencia. Ahora, yo, sobre todo porque ellos tienen un planteamiento totalmente opuesto al que hacía el presidente Chávez, pero yo he planteado una junta patriótica. Esto no lo va a resolver ninguna individualidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando se derrocó la dictadura de Pérez Jiménez. Necesitamos conformar un organismo colegiado. No va a ser una persona, debe ser un acuerdo nacional para restablecer la Constitución, las leyes y restablecer nuestra economía soberana. Yo soy socialista y sigo reivindicando el socialismo y sigo reivindicando a Chávez. Tienen que respetar mi posición porque es la posición de un sector muy importante del país. Yo respetaré las otras posturas, pero tenemos que buscar un acuerdo. Aquí lo que hace falta es la política del ojo por ojo. Ya tenemos todo el mundo ciego o tuerto. Nosotros tenemos que unificarnos para restablecer al menos la Constitución y, bueno, y reconstruir nuestro país. Pues. ¿Cree que Venezuela tiene arreglo o termino así? Sí, claro que sí. Venezuela es un país extraordinario. Lo mejor es su gente, pero además pleno de recursos naturales. Tenemos cómo hacerlo. Estamos en este abismo, pero de este abismo estoy seguro que vamos a salir y vamos a seguir los venezolanos con nuestros propios pies. Nadie va a resolver este problema con nosotros. Somos nosotros y el chavismo tendrá un rol extraordinario en esta reconstrucción del país. Usted sabe que la pantalla de CNN español es muy vista a lo largo de toda la región. Si le pudiera enviar un mensaje directo a Nicolás Maduro, ¿qué le diría? No, Maduro tiene que renunciar. Nicolás Maduro, no pudiste con el país, te quedó grande y has traicionado todo por lo cual luchó y murió el presidente Chávez. Bien. Lo dice Rafael Ramírez, entonces nuestro entrevistado, ha cumplido muchos cargos importantes durante la gestión del fallecido Hugo Chávez. Desde Italia, esta nota donde han negado entonces la extradición a Venezuela. Gracias, Ramírez. Un gran abrazo desde aquí. Gracias. Gracias, un abrazo.